Perfecto. Vamos a partir entonces con nuestra clase. Hoy día ya ya se está grabando correctamente, así que durante el día yo estoy subiendo la información. Ustedes saben que estas grabaciones quedan en el YouTube de la universidad, o sea, a través del YouTube que ustedes tienen en el Gmail, quedan estas grabaciones. Y van a quedar con el nombre, obviamente, de la clase, con el nombre y fecha de la clase, ¿ya? Nosotros ahora vamos a terminar con un par de definiciones que nos quedan y vamos a entrar de lleno en la norma que nos interesa trabajar hoy día fuertemente, que es la norma 19011, que es la guía para que podamos hacer auditorías de sistemas de gestión, cualquier sistema de gestión. Eso es lo bueno, ustedes van a quedar con las competencias necesarias para poder desempeñarse y para poder auditar cualquier sistema de gestión, independiente del apellido que este sistema tenga. ¿Ya? Así que vamos a avanzar en este par de definiciones que nos quedan y vamos a continuar. Yo, tal como les comenté la primera clase, vamos a dejar una última clase, yo creo que unas 2 clases al final del periodo, para que trabajemos con estas 2 normas que yo les mencioné en algún momento, que son la norma chilena, la NSH 43 y la NSH 44, que en la medida que nosotros vamos viendo las auditorías, ustedes se van a dar cuenta que siempre se van a enfrentar a muchos procedimientos, muchos registros, y uno tiene que tomar una decisión correcta de decir cuántos evalúo, porque obviamente por un factor tiempo, muchas veces, claro, si son 10 registros, a lo mejor ustedes los pueden revisar, pero si son 100.000, porque hay muchas empresas que generan muchos registros, recuerden que las auditorías normalmente se hacen en forma anual, se repiten en forma anual, entonces difícilmente ustedes van a tener la posibilidad de revisar una cantidad tan grande de registros, y con esta norma que vamos a ver, vamos a poder determinar tamaños de muestra que sean representativos. ¿Ya? Estas son normas que no es necesario hoy día calcular tamaños de muestra en forma estadística, sino que yo puedo entrar a una tabla y esa tabla me va a orientar con el tamaño de muestra que es representativo para un lote determinado. Ahora, esa norma no solamente ustedes la van a poder usar en el tema de los registros, sino que para aquellos que trabajen, por ejemplo, el día de mañana en control de calidad, es una norma que los va a acompañar siempre, y es la norma que los va a ayudar también a definir tamaños de muestra para hacer ensayos también a productos, ¿ya? Así que esa es una norma que la vamos a dejar para el final y que yo se las quiero, que si bien no la vamos a revisar de principio a fin porque es muy larga, pero sí la vamos a trabajar y yo les quiero enseñar cómo manejarse dentro de la norma, y sabiendo los conceptos generales, ustedes después van a poder ingresar sin ningún problema a la norma y moverse con toda la tranquilidad. Tal como yo les dije la clase pasada, eh, tienen, en la medida que vamos avanzando ahora en la materia durante la clase, por favor háganme todas las preguntas que quieran. Por ahí, si les queda alguna otra duda que no me la dijeron en la clase, ustedes me mandan un mail, no hay ningún problema, yo ya les mandé todos mis correos, así que ustedes me mandan un mail con información si que necesitan algo, no tengo ningún problema, ustedes me lo mandan y yo se lo respondo durante el día, ¿ya? Pero claramente ahora, si vamos avanzando, ustedes me van haciendo todas las preguntas. Tal como hicimos la clase pasada, vamos a parar a las 9, yo ahí voy a parar la grabación, paramos a las 9, y si les parece, como lo hicimos la clase pasada, retomamos a las 9:30, ¿ya? No sé si les parece que mantengamos la misma dinámica de la clase anterior, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Hola, Bastián, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, Bastián, muy bien, gracias. Ya, chicos, entonces terminamos con este par de definiciones que nos habían quedado pendientes de la última clase. Yo no sé si tienen dudas de lo que vimos anteriormente o seguimos avanzando. ¿Seguimos? Bueno, miren, acá en los términos que aparecen acá, yo también me gusta repasarlo e insistir bastante, porque cuando uno genera y cuando uno hace
una auditoría de un sistema de gestión, muchas veces uno llega a empresas que tienen sus laboratorios de control de calidad. Tienen laboratorios donde hacen pruebas, donde hacen análisis, donde hacen ensayos. Y es importante que cuando yo llego a ese laboratorio, lo primero que yo tengo que saber es que si los equipos que se están usando dentro de ese laboratorio efectivamente han sido calibrados, son verificados y si es necesario son ajustados, ¿ya? Las calibraciones normalmente deben ser efectuadas con empresas que están acreditadas para efectuar el servicio, son empresas externas, y aquí lo importante es que cuando yo hago una calibración de un equipo, quien hace esa calibración tiene que tener una trazabilidad de sus patrones respecto a los patrones internacionales, ¿ya? Es decir, si yo voy a medir 1 kilo, importante que la magnitud masa esté calibrada con los patrones internacionales. Yo creo que les comenté que aquí en Chile existe una red metrológica donde están los patrones con trazabilidad internacional y ya no es necesario mandar a laboratorio en el extranjero. Si yo hoy día quiero calibrar la magnitud masa la tiene una entidad en Chile que administra esa masa y que es la longitud representativa para todo el país. Por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, allá en la empresa SESMEC, si ustedes entran a la página web, van a ver que nosotros tenemos los custodios de 2 magnitudes, que es temperatura justamente y masa, ¿ya? Eso quiere decir que si uno hablara como en términos antiguos, el kilopatrón efectivamente está en Chile y está en la empresa que se llama SESMEC. Por lo tanto, cualquier laboratorio que quiere prestar el servicio de calibración en la magnitud masa, tiene que calibrar sus patrones respecto del laboratorio que en este caso se le denomina custodio de esa magnitud y que está hoy día en la empresa SESMEC. Luego que la empresa calibra sus equipos, como las calibraciones en términos económicos tienen costos que son un poco altos, lo que las empresas tienen que establecer son programas de verificación. Eso quiere decir que normalmente lo que las empresas hacen es chequear cada cierto tiempo con otro equipo de similares características y, por ejemplo, si tengo 2 balanzas, yo tengo una masa que está calibrada, una masa conocida, y la peso, ¿no es cierto?, o la maso, con el término correcto, en ambas balanzas. Y con eso veo si está marcando correctamente. Ese es un tema de verificación. Ahora, si veo que hay diferencias, lo que tengo que hacer es un ajuste. Se los comento todo esto, chicos, porque no basta con que un laboratorio que ustedes visiten tenga sus equipos. No basta con que el laboratorio diga, mira, mi equipo yo los tengo, los compré y tengo un certificado que estaba calibrado hace 5 años atrás. Los equipos con el uso se van descalibrando. Eso yo me imagino que ustedes lo vieron en su curso de metrología. Hay ciertos equipos que si yo los muevo, se descalibran. Por ejemplo, una balanza. Estas balanzas pequeñas, ¿no es cierto?, no estas grandes que están en la industria para pesar camiones, pero sí estas balanzas pequeñas que yo tengo dentro de un laboratorio, si yo la muevo de un sitio a otro, esas balanzas son muy sensibles y se descalibran. Entonces, este tema es tremendamente importante porque si ustedes van a hacer una auditoría a una empresa y ustedes piden los registros de los equipos, ustedes tienen que ver que el registro sea relativamente vigente. ¿Ustedes me están escuchando bien? ¿O me escuchan muy bajo o muy lejos? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien, profe? Ah, ya, perfecto. Entonces, si ustedes reciben un registro, ustedes tienen que ver que esté actualizado, que exista un programa de calibración y que ese registro esté cumpliendo con la fecha de la calibración y que la empresa entre calibraciones haya hecho estas verificaciones que se llaman. De más está decir que los equipos además tienen que ser mantenidos. Eso quiere decir que los limpien, ¿no es cierto? Que si les tienen que echar aceite, bueno, lo hagan,
tienen que tener además su tema de la mantención. Un equipo descalibrado puede hacer que un producto bueno sea rechazado o que un producto malo sea aceptado. Es así de grave. O sea, alguien podría decir un producto, no sé, por ejemplo, de consumo masivo, un alimento que fue analizado en un equipo que está descalibrado, puede que salga al mercado y provoque terribles daños porque se ensayó en un equipo que no estaba midiendo correctamente, ¿ya? Ustedes pueden, yo creo que el ejemplo más claro que ustedes pueden ver es, muchos tienen en sus casas, ¿no es cierto?, esta que uno le llama la pesa del baño, donde la gente, ¿no es cierto?, se pesa ahí para ver, y todo el mundo alega porque dice, yo me peso en mi casa y peso tanto, y voy a la casa del no sé cuánto, y peso menos o peso más. Bueno, ese tipo de balanza normalmente lo que tienen es que están descalibradas, ¿ya? Y tienen diferencias y además que por el movimiento van perdiendo este ajuste y obviamente van midiendo en forma incorrecta, ¿ya? Bueno, lo que se refiere entonces a la confirmación meteorológica es lo que yo les estoy mencionando. Como yo les digo, este tema es muy complejo y muy importante de tener siempre en cuenta, ¿ya? Imagínense un laboratorio que fabrica medicamentos. Los laboratorios que fabrican medicamentos están haciendo análisis permanentemente. Un análisis mal efectuado significa un medicamento que no cumpla su función o que tenga una función totalmente complicada, distinta. Lo otro también que ustedes tienen que considerar es que los equipos de medición no solamente se ocupan en los laboratorios, sino que también en los procesos productivos. O sea, cuando yo quiero fabricar algo, muchas veces se arma a través de una receta donde yo voy pesando distintos componentes. Si mis balanzas están descalibradas, yo puedo agregar más o menos de algún componente determinado. El tema de las mediciones está presente todo el día, cuando ustedes van al supermercado, cuando ustedes pasan por la carretera, ¿no es cierto? Y ustedes ven los camiones que los están pesando. La verdad es que el tema de la medición está presente todos los días. Y hoy día, más que nunca, con los equipos de medición que se ocupan para determinar la salud de las personas. O sea, cuando ustedes van a un lugar hoy día y le toman la temperatura, bueno, ese es un instrumento de medición. Y si uno quisiera ser estricto, a mí muchas veces me encantaría decir a la persona que me toma la temperatura, y ese termómetro está calibrado, porque piensen ustedes que un termómetro que tenga 1 grado de error puede significar que usted, estando con fiebre, el equipo no se lo registra, ¿ya? Imagínense que esté descalibrado en 1 grado, a ustedes les marca 36,5 y resulta que la temperatura real son 37,5. O sea, pasan de no tener a sí tener temperatura, ¿ya? Se entiende el concepto, ¿no es cierto? Este es un tema que es tremendamente importante y que ustedes se van a dar cuenta que nosotros lo vemos día a día en todo lo que hacemos. Todos los días nosotros nos enfrentamos a estas mediciones, cuando nosotros vamos y compramos en el supermercado, por ejemplo, hay productos que a mí me llaman la atención que dicen 1 kilo. Nosotros sabemos que no puede ser 1 kilo. Normalmente hay una tolerancia. Yo supongo que eso ustedes lo vieron en sus clases de metrología. Eh, entonces, cuando, no sé, compran una bebida y dice 3 litros, bueno, sabemos que no son 3 litros exactos. Siempre va a haber una tolerancia y esa tolerancia va a estar dado por el equipo de medición. ¿Ya? ¿Les queda claro el tema? ¿Sí? Chicos, chicas, ¿sí? Sí, profe. Sí, bueno. Y para terminar este tema de las definiciones, ¿no es cierto? El tema del equipo de medición, ¿qué se entiende por un equipo de medición? Puede ser un instrumento, puede ser un software. Hoy día los software hacen mediciones. El patrón de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? El patrón de medición. Un material de referencia. ¿Qué es un material de referencia? Por ejemplo, yo me imagino que por ahí en alguna de las clases o de algunas visitas, ustedes vieron que se determinan, por ejemplo, el pH de las soluciones.
Bueno, el pH, ¿no es cierto? Yo para saber si ese pH que yo estoy midiendo está correcto, yo lo tengo que comparar con un material de referencia. Es decir, un pH que ya está estandarizado, ¿ya? Pueden ser también equipos auxiliares o cualquier combinación, ¿no es cierto?, de equipos. Este tema de la confirmación meteorológica es un tema muy interesante y yo espero que en el curso que ustedes tuvieron de metrología ya han podido conocer el tema de los instrumentos. Yo no sé si a ustedes les hablaron de estos temas, de los instrumentos, de las calibraciones, de las verificaciones. Yo no sé si se los comentaron cuando tuvieron su clase de metrología. Sí, profe. ¿Sí? Les hablaron de todo esto. Sí, sí, o sea, al menos a mí cuando tuve metrología tuvimos como 2 clases enteras de instrumentación y medición. Ya. ¿Ustedes vieron alguna vez un certificado de un equipo? ¿Un certificado de calibración? No, ¿No? Ya. No, eso no. Ya. Entonces, en la próxima clase yo les voy a mostrar un par de ejemplos de certificados de calibración. ¿Ya? Yo eso se los voy a mostrar la próxima clase. Lo mismo que la tarea que la vamos a comentar la próxima clase y esta cosa del ejemplo del certificado se las voy a mostrar la próxima clase. Bueno, para los que llegaron, se incorporaron un poquito más tarde, estábamos hablando al principio de la clase que las 2 evaluaciones que tenemos que hacer, una la vamos a hacer el 20 de agosto y la otra el 10 de septiembre. Yo se los voy a mandar por mail esta información para que a ustedes les quede ahí registrado. Como hablamos la clase pasada, o la antepasada, ya no me acuerdo, yo la prueba se las voy a mostrar en pantalla y se las voy a mandar por mail, de modo que ustedes la respondan durante la clase y me la reenvían por mail. La prueba, ambas pruebas van a ser las dos del mismo tipo, con alternativas. Es una pregunta donde vienen 3 o 4 o 5 alternativas y yo lo único que necesito es que ustedes me pongan en un par de líneas por qué eligieron esa alternativa. En el fondo me justifiquen la respuesta. ¿Ya? Eso, así va a ser las 2 evaluaciones que vamos a hacer. ¿Ya? Lo importante es que yo les voy a dejar un espacio reducido para que ustedes me justifiquen la respuesta. ¿Y por qué lo hago? Porque cuando nosotros vamos a empezar a ver el tema de las auditorías, ustedes cuando hacen una auditoría siempre están trabajando contra el tiempo. Y ustedes tienen que terminar la auditoría generando un informe y tienen que tener esta capacidad de síntesis. O sea, ustedes tienen que ser capaces de expresar en pocas líneas eh, respecto de las no conformidades, de los hallazgos, de las observaciones que ustedes encuentren. Entonces, cuando hay mucha gente que yo he conocido que le cuesta mucho resumir las ideas y nosotros nos tenemos que acostumbrar a que en pocas palabras escribir cuál es la idea y cuál es el elemento que nosotros encontramos. Entonces, por eso, esta evaluación que vamos a hacer, yo les voy a dejar un espacio reducido para que ustedes en pocas líneas y en forma muy resumida me pueden indicar cuál fue el motivo de por qué eligieron esa alternativa sobre el resto. ¿Ya? Son pruebas súper simples, yo no les hago pruebas rebuscadas, va a ser exactamente de lo que hemos visto y de lo que está en la materia que ustedes tienen disponible, ¿no es cierto? Y que yo le estoy subiendo y que corresponde a esta presentación. ¿Ya? Yo no hago las pruebas de materias distintas a lo que hemos estado trabajando durante la clase. ¿Les queda claro? ¿Estamos? ¿Sí? Como yo sí, les profe. dije, la clase esta yo ahora se está grabando, así que ya no hay problema. Vamos a hacer 2 grabaciones, la de la primera parte y después hacemos ya de la segunda cuando volvamos después del intermedio. ¿Ya? Bueno, nuestra norma de referencia. La norma es la 19.011. Como ya hemos hablado, y ahí soy reiterativa, pero es importante que ustedes sepan, dice NSH, eso quiere decir norma chilena, porque es una copia fiel del original. ¿El original cuál es? La ISO.
Esa es la norma original. ¿Por qué dice 2018? Porque en el año 2018 Chile la convirtió en norma chilena. Si por ahí ustedes buscan en internet, creo que como ISO 19011, creo que dice 2017. Pudiera ser. ¿Por qué esa diferencia? Porque Chile obviamente tiene que entrar a un tema administrativo, de hacer la norma, de convertirla, de llevarla al formato, y puede que ahí pasen algunos meses antes que se transforme en norma chilena. Pero tal como yo les digo, esta es una copia fiel del original, que es la 19011 con la sigla de la ISO. ¿Qué es lo que es esta norma? ¿Qué es lo que pretende esta norma? Establecer las directrices de cómo se tiene que hacer una auditoría de un sistema de gestión. ¿Qué tipo de sistema de gestión? Cualquiera. Aquí el apellido que nosotros queramos. Gestión de la calidad, gestión medioambiental, sistema de gestión de salud y seguridad, el apellido, como les digo, que ustedes quieran, ¿ya? Es una norma que sirve para cualquier tipo de sistema de gestión. ¿Qué es lo que es importante y qué es lo más interesante de esto? Que si ustedes van a cualquier país del mundo y cualquier organismo en el mundo, ustedes, no sé, si quieren ir a vivir a Australia y quieren trabajar en esto, el organismo de certificación que hace auditoría en Australia va a ocupar esta misma norma para hacer las auditorías. No va a haber otra distinta. La única diferencia que ustedes van a encontrar en Australia es que la norma que ellos van a ocupar está en otro idioma. Pero como contenido es exactamente la misma. ¿Ah? Ahora, esta norma no es de las normas certificables, sino que, como sale ahí en el título, establece las directrices. Eso quiere decir cómo yo tengo que conducir una auditoría. Y aquí en esta norma, que es un cambio que se incluyó respecto de las versiones anteriores, también salen las características en cuanto a sus competencias y a sus atributos personales que tienen que tener los auditores de sistemas de gestión, ¿ya? Atributos personales es un tema que no es menor, porque, por ejemplo, un auditor tiene que tener ciertas características en cuanto a su forma, a su personalidad para poder conducir una auditoría. Por ejemplo, hay gente que tiene un carácter un tanto explosivo, por poner un nombre, que se enoja muy rápidamente, y esa gente obviamente es complicado que haga una auditoría, porque cuando uno audita, lo que se encuentra es con un auditado que se quiere defender todo el rato, porque a empresas auditadas no les gusta que les encuentren no conformidades. Entonces siempre va a estar en un proceso de defenderse y de decir que el auditor está haciendo mal el trabajo, o que entiende mal. Entonces, cuando hay gente que tiene muy mal carácter, la verdad es que esas auditorías no terminan de buena forma. Yo por ahí tengo harta experiencia en haber hecho auditorías, y la verdad es que efectivamente me tocó ver situaciones de ese tipo, ¿ya? Con gente, ¿no es cierto?, que se molesta o que se enoja. Aquí, antes de entrar ya de lleno a cómo se hace la auditoría, vamos a terminar de ver algunos otros detalles de algunos términos. Hay muchas que vimos, así que los voy a pasar muy rápidamente. Las auditorías combinadas es cuando se evalúa más de un sistema de gestión: calidad, salud, seguridad, medio ambiente. Eso es una auditoría, eh, eh, como se denomina ahí, auditoría combinada. Cuando hablamos de una auditoría conjunta, cuando en el fondo la auditoría la lleva a cabo es llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras. Aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Que una misma empresa puede que llegue más de una empresa a hacer la auditoría. Y en ese caso, ¿qué puede ser? Una empresa, por ejemplo, una empresa externa, y también la autoridad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Quintero, pues, pudiera haber llegado, ¿no es cierto?, el Ceremi de Salud, más la empresa que había certificado esa empresa, y van a hacer una auditoría, y en ese caso
es una auditoría que se llama auditoría conjunta. Lo que sale ahí es el típico documento que se genera cuando la empresa está certificada. Yo ahí coloqué un ejemplo de un certificado, y aquí, entrando ya en las materias de las auditorías, que lo vamos a seguir viendo rápidamente en detalle, uno de los temas que es esencial cuando yo hago una auditoría, lo primero es determinar cuál es el alcance de la auditoría. ¿Y por qué yo puse ese diploma? Porque si ustedes lo ven, ahí está descrito cuál es el alcance de ese sistema de gestión que fue auditado. Y si ustedes se fijan debajo de donde dice ISO 9001-2015, dice el alcance de la certificación. Perdón. Y en este caso, ese alcance dice diseño, fabricación e instalación de butacas y accesorios para colectividades, dice cines, teatros, auditorios, salas de conferencia y estadios. Ese es el alcance del sistema de gestión que uno va a auditar. Miren, cuando ustedes les digan, usted tiene que ir a auditar un sistema de gestión a esa empresa, Eurocities International, lo primero que ustedes tienen que decir, cuál es el alcance de esa auditoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque es muy probable que esa empresa no solamente haga el diseño, fabricación, instalación de estas butacas y accesorios, sino que imagínense que fabrica autos también. Entonces, cuando a mí me dicen que mi alcance es solamente lo que se refiere a las butacas, bueno, yo iré a ver todo lo que se relaciona con butacas y no me voy a meter en la fábrica que tiene esta misma empresa para hacer autos. ¿Ya? Entonces, el tema del alcance es tremendamente importante. Cuando ustedes le digan, tienen que auditar una empresa, lo primero, ¿cuál es el alcance? Si es una auditoría interna, lo mismo. Usted tiene que ir a auditar el área bodega, perfecto. ¿Qué necesita? ¿Audite completo lo que hace bodega o solamente alguna parte? Entonces, definir el alcance es la primera tarea que tenemos que hacer nosotros como auditores, ¿ya? Y si ustedes se fijan en este certificado que está aquí, ¿no es cierto?, en pantalla, que es un ejemplo, aquí queda perfectamente señalado cuál es el alcance de esa auditoría que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Y entrando aquí en materia, en este certificado, que es el que las empresas después quieren mostrarle, ¿no es cierto?, a sus clientes y todo, cuáles son los elementos importantes que además de este alcance yo tengo que saber. ¿Cuál es la norma? Con esto yo sé que lo que se auditó es el sistema de gestión de la calidad, 9001, sistema de gestión de la calidad. Sé además cuántas oficinas tienen y cuántos sitios fueron auditados. Esta empresa en particular, ¿no es cierto?, con lo que se ve ahí, tiene 4 sitios y el auditor o los auditores evaluaron estos 4 sitios que están ahí. ¿Qué otra cosa sé? Que hay un número certificado, y este número certificado, ¿cuál es la palabra clave que me da este número? Este número, con este número yo puedo lograr esto que hoy día es tan famoso, ¿no es cierto?, que el tema de la trazabilidad. Ese número seguramente me va a llevar a todo el expediente que tiene esa empresa, ¿ya? Y ese número es único, y si alguien, por ejemplo, quiere saber si esta empresa efectivamente está certificada, con ese número yo puedo tener todo el historial de la empresa. Después, ¿qué otros datos son importantes? La primera vez que esta empresa fue certificada fue en el año 2004, marzo del año 2004. Y luego se han ido haciendo auditorías. Recuerden que estas auditorías normalmente se renuevan cada 3 años. Partieron en el año 2004, se le hizo una nueva auditoría en el año 2019. Aquí entre medio tienen que haber otras, porque como son cada 3 años, pero la última se le hizo en el año 2019 y tiene una fecha de vencimiento que es a los 3 años en el año 2022. O sea, si alguien a mí me dice, esta empresa tiene la certificación vigente, yo miro y digo, sí, hasta febrero del año 2022. ¿Ya? Este es el documento que a mí me avala que la empresa se encuentra certificada. Y aquí, ¿no es cierto?, el concepto importante es el tema del alcance. El alcance de la auditoría, que es lo que queda reflejado exactamente aquí
posteriormente en el certificado. Si la empresa, además de, como yo les decía, yéndome al extremo, además de las butacas, hace otras cosas, yo tengo que decir que el sistema de gestión auditado y certificado es solamente lo que tiene que ver con las butacas y los accesorios que son para esas butacas. ¿Cómo vamos? ¿Les quedó claro? ¿Se entiende? Ahí Alejandro, que estás ahí. Bastián, ¿les quedó claro el tema este del alcance? ¿Y cómo son estos Sí, certificados? ¿Sí? ¿Ustedes sí, profe. los habían visto alguna vez en alguna empresa estos certificados o un certificado similar? ¿Lo habían visto? ¿Les había tocado en alguna visita o no sé si alcanzaron a hacer visitas a empresas ustedes? No hemos tenido visita, profe, así que creo que no, por mi parte no. Ya, ahí no alcanzaron a ver, pero el día de mañana cuando ustedes lleguen a trabajar, normalmente si la empresa está certificada, va a tener este diploma ahí a la entrada de la organización. Aquí, ¿qué es lo que el otro tema? Que quien otorgó la certificación es esta empresa que es Bureau Veritas, ¿ya? Yo trabajo ahí en Bureau Veritas, pero aquí la única diferencia es que este Bureau Veritas no es de Chile, sino que es de España. ¿Y cómo yo lo sé? Porque el que aparece acá abajo es el acreditador. ¿Se acuerdan ahí? Aquí tenemos a la empresa certificada, que es quien da el servicio de la auditoría y de la certificación, y quien acreditó a Bureau Veritas es, en este caso, el ENAC. ¿Ya? Yo les había mandado por mail una tarea que, por favor, necesito que me la manden a más tardar el lunes para que la revisemos bien, por favor, la próxima semana, ¿ya? Porque me la mandaron algunos muy tarde, entonces quiero que la podamos conversar, porque la idea es que aquí yo no hable sola, sino que podamos ir interactuando, ir conversando ciertas cosas, ¿ya? Así que, por favor, hasta el lunes, y como yo les dije, todas estas cosas que yo le estoy pidiendo nos va a servir. Si por ahí hay alguna nota que está un poquito baja, bueno, con estas tareas vamos a ir nivelando las notas, ¿ya? Entonces, aquí hay varios otros conceptos que nosotros ya vimos: el cliente de la auditoría y el auditado. Nosotros eso ya lo habíamos conversado. ¿Por qué lo vuelvo a colocar? Porque también está en esta norma, que es la 19.011, también está indicado quién es el cliente de la auditoría y quién es el auditado. Ya. Nosotros habíamos hablado también en la clase pasada que existe también la posibilidad de tener un observador. Normalmente, y lo más común, es que el observador sea la persona en entrenamiento, ¿ya? Y claramente el observador, perdón, el observador no interviene en la auditoría, ¿ya? El observador no actúa como auditor, tiene solamente ese carácter de lo que yo les digo, de ir a mirar y a observar. Pero él no puede preguntar, no puede intervenir en la auditoría, solamente va en carácter de ir observando lo que va pasando. Lo habitual es que los auditores en entrenamiento uno los lleva en carácter de observador. ¿Qué es lo que es importante aquí del equipo auditor? Que ahí les vuelvo a insistir, que el equipo auditor tiene que ser informado antes en las organizaciones, antes de partir la auditoría, porque pudiese pasar que existe esto que nosotros llamamos, y que yo también ya les había dicho, que es el conflicto de interés. O sea, yo le puedo avisar a la empresa: mire, van a ir estas 4 personas, estos 4 auditores, pero resulta que uno de los auditores trabaja en la competencia y es el experto técnico que yo estoy llevando. Entonces, lo que podría hacer la empresa es objetar a ese auditor por un concepto que se llama conflicto de interés. Porque la empresa puede decir: yo no quiero que entre a mi organización una persona que, por ejemplo, trabaja en la competencia, ¿ya? En el caso del observador, también uno tiene que mencionar quién es la persona que va en carácter de observador y cuál es el motivo también de llevarlo, ¿ya? Bueno, el riesgo es un tema que ya lo hemos conversado muchísimo, y yo en el curso que espero nos veamos el próximo semestre,
ahí vamos a trabajar en esta norma, que es una norma tremendamente interesante que partió hace muy poco, que es una norma que es la 31.000, ¿ya? Que la vamos a analizar en detalle. El riesgo básicamente es la posibilidad o la probabilidad de no cumplir con mi objetivo como empresa, ¿ya? Cuando hablamos de desempeño, nosotros ya hemos hablado que todo tiene que quedar evidenciado, todo tiene que estar por escrito y además todo tiene que ser medible. Si yo mido, no mejoro, ¿ya? Esa es una frase típica que ustedes van a encontrar ahí en internet que dice por todos lados: si yo no soy capaz de medir, no puedo mejorar. Yo no puedo decir, arreglemos este proceso, si yo no tengo resultados para poder determinar qué es lo que es esa mejora, ¿ya? Cuando ustedes están estudiando, ¿no es cierto?, y dicen, yo quiero mejorar mis notas, ustedes lo dicen porque saben que tienen un promedio 4, y dicen, ya, quiero mejorar mis notas, quiero tener un 5. Pero si no tuvieran calificaciones, difícilmente uno puede decir, quiero mejorar mis notas. Distinto decir, quiero mejorar a lo mejor mi aprendizaje. Pero si quiero decir, quiero mejorar mis notas, tengo que tener una referencia para decir a dónde quiero llegar. Cuando las empresas dicen, nosotros este año queremos crecer, bueno, es porque se tienen que comparar con los años anteriores. ¿Quiero crecer cuánto? Un 2% respecto al año anterior, un 5%, un 20% con respecto al año anterior, ¿ya? Entonces, para poder mejorar mi desempeño, obviamente yo tengo que ser capaz de tener esta medición, ¿ya? Aquí hay algunas ventajas y desventajas de las auditorías que las vamos a ir viendo. Cuando hablamos recuerden que nosotros hemos hablado en algún momento de las auditorías que son de 3 tipos, ¿no es cierto? Primera, segunda y tercera parte. Cuando hablamos de una auditoría interna, estamos hablando, recuerden, de una auditoría de primera parte. Esas son las auditorías internas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener una auditoría interna? Además que muchas normas me los exigen y que son de carácter obligatorio, que debo tener auditorías internas. Importante es que me sirve comparar, ¿no es cierto?, y ver que los procedimientos que yo tengo efectivamente se están cumpliendo, ver que yo aplico buenas prácticas, ¿no es cierto?, en mi trabajo. Si hay alguna falla, ¿no es cierto?, yo lo puedo detectar. Pero aquí un tema tremendamente importante cuando yo hago una auditoría. ¿Se acuerdan que algo que yo les mencioné que es muy importante cuando yo hago una auditoría interna? Un concepto que es tremendamente importante cuando yo audito, ¿cuál es la característica que tiene que tener el auditor que hace una auditoría interna? ¿Alguien se acuerda o no? A ver, por ahí, ¿alguien se acuerda? Cuando hablábamos que que efectivamente existen las auditorías internas las hace la misma gente de la organización, pero hay un concepto ahí que no se les tiene que olvidar nunca, que es, ¿alguien se acuerda? A ver, porfa, a ver. Les dejo un 7 al que se acuerda. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Cuando yo hago una auditoría interna, ¿qué es lo que más importante cuando yo hago la auditoría interna y cuando me dicen usted tiene que ir a hacer, si yo soy de control de calidad y me dicen vaya a auditar control de calidad, ¿eso está correcto o está incorrecto? A ver. Incorrecto, no puede ser la misma persona que trabaja ahí auditarse. Justamente, uno no puede auditar su propio trabajo. ¿Quién fue el que no alcancé a ver quién me habló? ¿Quién fue? Johan. Johan. Johan, perfecto. Johan, eso es. Cuando yo hago una auditoría interna, el principio esencial de la auditoría interna es que no puedo auditar mi propio trabajo. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, cuando yo hago auditorías internas, claro que es interesante porque normalmente, como yo conozco la organización, yo voy a ser capaz de detectar si es que hay falla en forma mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que es importante? Uno tiene que hacer lo que se llaman las auditorías cruzadas,
yo si trabajo en control de calidad, puedo auditar, por ejemplo, producción. La gente de producción, ¿no es cierto?, puedo auditar bodega o puedo auditar control de calidad, se pueden hacer auditorías cruzadas, pero obviamente quienes hacen las auditorías, las personas que hacen la auditoría tienen que tener el conocimiento en las técnicas de auditoría y en las materias. Si, por ejemplo, el casino forma parte de la organización y las personas que trabajan en el casino forman parte de la organización, yo no le voy a pedir al personal del casino que audite a gerencia o no sé, o a producción. Y no es porque trabajan en el casino, sino que porque seguramente ellos no tienen los conocimientos como para poder hacer una auditoría y poder, porque lo que busca la auditoría es detectar si las cosas se están haciendo en forma correcta, y si no se están haciendo en forma correcta, bueno, hay que buscar las soluciones. Pero yo necesito que las personas que vayan a auditar obviamente tengan ciertos conozcan las normas, ¿no es cierto? Y conozcan también las actividades que se van a hacer, ¿ya? Tampoco yo puedo mandar a hacer una auditoría a una persona que entró hace una semana, ¿ya? Por más auditor que sea, por más cursos que tenga, si no conoce la organización, la verdad es que es un poco complejo, ¿cómo se llama? Mandar a hacer una auditoría, ¿ya? También mejora las comunicaciones internas porque yo, ¿no es cierto?, hago que se interrelacionen personas de distintas áreas, y también me permite yo interiorizarme de cosas que se hacen en otras áreas. Cuando ustedes lleguen al mundo laboral se van a dar cuenta que es típico que la gente dice, claro, si los comerciales no hacen nada, los comerciales dicen, claro, si los de producción no hacen nada. Bueno, cuando yo hago una auditoría interna y me toca evaluar otra área, yo ahí digo, ah, sí, pues sí, la gente de otras áreas sí también hace su pega, ¿ya? Pudiera detectar también ciertas situaciones que podrían llegar a ser muy, muy graves, incluso podría llegar, ¿no es cierto?, a tomarse cierto tipo de sanciones en función de las desviaciones que se encuentran, ¿ya? Voy a terminar de pasar esto y vamos a... Espérenme un segundo. Ustedes han ido viendo, van pasando bien las láminas, ¿no es cierto? ¿Estamos en las 91? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, bueno, este tema de las deficiencias que podemos detectar, ¿no es cierto?, que son desviaciones contra los procedimientos que tiene la empresa, el tema de pues se pueden plantear también acciones correctivas y preventivas, ¿cierto?, respecto de ciertas desviaciones que se pudieran detectar. También me sirve para controlar que se hayan aplicado correctamente las acciones correctivas o las preventivas y que sean efectivas. Lo más importante, chicos y chicas, que yo siempre les digo, las auditorías no se pueden hacer una vez en la vida y nunca más. Las auditorías tienen que ser sistemáticas, se tienen que ir repitiendo con el tiempo porque es la única forma de ver si yo encontré alguna deficiencia, que efectivamente esas deficiencias después se van corrigiendo en el tiempo y se va mejorando, ¿ya? También dentro de las auditorías internas, los auditores pueden proponer ciertas recomendaciones para mejorar ciertas prácticas. También, ¿no es cierto?, como yo vengo de afuera, yo puedo encontrar ciertas cosas que muchas veces la rutina me hace dejar de ver. Yo parece que les comenté, pero siempre hay un ejemplo que es súper práctico. Cuando uno tiene una mancha en una pared en su casa, uno llega a un momento que nunca más la ve, pero basta que llegue una visita y lo primero que va a mirar es esa mancha. Lo mismo pasa con todos los procesos. La gente entra en el día a día y deja de ver las fallas. Cuando viene alguien de afuera y empieza a preguntar, uno se empieza a dar cuenta que hay ciertas cosas que dejó de hacer, que las empieza a hacer en forma abreviada, o que definitivamente la está haciendo de otra forma, ¿ya? Así que esa es una de las tremendas ventajas de las auditorías internas, bueno, y también de las auditorías externas. Algunas desventajas que en algunos casos puede pasar, pero eso un poco tiene que ver con las características que tienen los auditores, que los auditores podrían en algún caso como aprovecharse de las cosas que están detectando y que les sirva como una forma, ¿no es cierto?, como dice ahí, de poder, y decir, oye, yo te encontré esto, no se lo voy a contar a nadie, pero bueno,
pudiera pasar, cosa que no debiera si es que los auditores están perfectamente calificados y tienen sus competencias, que pudiera pasar que no tengan esta independencia profesional, ¿ya? La independencia profesional significa que por más que yo pertenezca a otra área, tenga mis cursos, muchas veces la gente se siente comprometida o se siente complicada cuando detecta desviaciones o no conformidades, y les cuesta decir, oye, aquí te encontré una falla, ¿ya? Porque la gente normalmente piensa que como resultado de una auditoría, si no sale satisfactoria, puede resultar en que los terminen desvinculando, ¿ya? Cuando los auditores también son muy jóvenes, también pueden cometer muchos errores, y cuando los auditores también tienen muchísima experiencia, puede pasar en muchos casos que situaciones que son menores las magnifiquen, ¿ya? Eso son algunas como de las desventajas que pudiera tener la auditoría interna. Y ya para terminar esta parte, las ventajas de la auditoría externa: obviamente la auditoría independiente, viene de otra empresa, nadie le puede decir nada, tú eres amigo, tú eres pariente, es que tú eres amigo del auditado, no, es totalmente independiente. Los auditores externos tienen que ser personas con mucha experiencia, y como conocen otras empresas, les es mucho más fácil analizar y verificar la correcta aplicación de procedimiento. Bueno, en algunos casos, ¿no es cierto?, nosotros los podemos contratar para trabajo específico, pero son externos, lo que le da una limpieza en su visión. Los resultados obviamente son muy, muy relevantes, y obviamente las empresas tienden a dar un carácter distinto a los hallazgos que detecta una persona que viene afuera a una persona que es de la misma organización, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, algunas desventajas. Bueno, son contratados, ¿no es cierto?, y se les paga por el servicio, y además por un tiempo determinado, ¿ya? Las auditorías las vamos a ver que son acotadas en tiempo, entonces pudiera pasar que muchas veces el auditor no alcance a ver todo lo necesario, ¿ya? Muchas veces, como es externo y no conoce en detalle cómo es la organización, puede que hayan ciertos procedimientos que no alcance a ver, o que la empresa no le muestre que existen y no los vea, ¿ya? En algunos casos las empresas pueden tratar de negociar, ¿no es cierto?, los resultados respecto de las no conformidades. Y aquí está el tema que yo les decía, que el tiempo es una presión para la revisión. O sea, cuando nosotros vamos a hacer una auditoría, nosotros vamos con un tiempo limitado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ahí acostumbrarnos a trabajar bajo mucha presión. Que ahí yo les voy a ir contando algunos tips que las empresas hacen muchas veces para hacer perder el tiempo. Entonces, es un trabajo y donde nosotros tenemos que tener esta capacidad de síntesis que es tremendamente importante, y tenemos que tener esta capacidad de evitar que las empresas nos lleven a perder tiempo en cosas que son absolutamente innecesarias, ¿ya? Bueno, y por último, aquí esta sí que es la última, antes que entremos efectivamente a la norma. Para que la auditoría sea 100% efectiva, tenemos que tener el apoyo de la alta dirección, tenemos que tener auditores que sean entrenados, y necesitamos esta independencia de los auditores, que es lo que ya habíamos conversado. Tenemos que tener el acceso a todos los documentos del sistema de gestión. Tenemos que tener el acceso a todos los niveles gerenciales, y por último tenemos que tener acceso a todo lo que son los procedimientos que tiene la empresa. Entonces, nos pasamos ahí 4 minutitos, pero paramos entonces un rato, chicos, nos volvemos a encontrar a las 9:30 y seguimos viendo ya de lleno el tema de la norma de auditores. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe, dele nomás. Ya, 9:30 entonces. ¿Ya? 9:30 nos volvemos a juntar. Ya, 9:30, nos vemos. Perfecto. Están todos ahí, ¿no es cierto? ¿Todos me escuchan bien?
¿Fuerte y claro? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien. Vamos a entrar entonces de lleno ya en nuestra materia porque hemos logrado establecer nuestro lenguaje común. Ya todos tenemos nuestro lenguaje técnico adecuado, ya sabemos ocupar las palabras que corresponden. Tal como yo les comenté, la norma ISO 19011, que es del año 2018, es la última versión que está vigente respecto de cómo se realiza un proceso de auditoría de un sistema de gestión, cualquiera sea este. Importante que estos son directrices generales. Eso quiere decir que esta es una guía para hacer una auditoría, ¿ya? ¿Cuál es el gran valor que tiene esta norma? Que todos los auditores van a seguir una estructura similar. Si es que no existiera esta norma, cada auditor gestionaría y realizaría la auditoría de la forma que lo estime más conveniente, más fácil o más adecuado, y eso sería un caos para el auditado, porque recuerden que las auditorías, como son sistemáticas, se repiten cada cierto tiempo, no necesariamente va al mismo auditor. Por lo tanto, si no tuviéramos estas normas de las directrices, la empresa se encontraría con auditores que gestionan y ejecutan las auditorías de forma distinta. Entonces, por eso es importante que cuando se creó esta norma, definir ciertos criterios bajo los cuales se debe conducir una auditoría y ciertas formalidades que tienen que existir en el momento de gestionar. ¿Ya? Nosotros vamos a ir viendo la norma. Bueno, ustedes saben que esta es una norma. Como tal, las normas se venden, ¿no es cierto? Están en el mercado, pero obviamente este es un resumen que es bastante directo de todos los elementos que están contenidos en la misma norma, ¿ya? Uno de los elementos que yo quise mencionar, ¿cuáles son los principales cambios de esta versión con respecto a la versión que había anteriormente? El primer cambio y uno de los más importantes es que hay un mayor enfoque en cuanto a lo que es el contexto de la organización, y como ya hemos hablado, un concepto que hoy día se ha introducido en todas las normas, que es el concepto del riesgo, ¿ya? El riesgo. Y el riesgo, ¿no es cierto?, ya hemos visto que es la posibilidad de no cumplir los objetivos que tiene la empresa, ¿ya? Y por lo tanto lo que se incluyó fue un nuevo principio dentro de las auditorías. Antes había uno menos, que es el enfoque basado en los riesgos, ¿ya? Que es el enfoque de la auditoría que va a considerar los riesgos y las oportunidades. Como cambio sustancial de la versión anterior respecto de esta, yo les diría que aquí está uno de los puntos más importantes, ¿ya? El introducir el concepto del riesgo. Y tal como les digo, hoy día todas las normas de sistemas de gestión incluyen dentro del contexto de cada una de las normas este concepto, que es el concepto del riesgo. Lo que ustedes ven ahí es el índice que tiene la norma, son todos los elementos que considera la norma. Bueno, como todas las normas, ¿no es cierto?, parten con una introducción, después tienen cuál es el campo de aplicación de la norma, referencias normativas, si es que hace referencia a alguna norma, están las definiciones, que nosotros ya obviamente las vimos, están estos principios de auditoría que nosotros los vamos a revisar uno a uno, y donde ya sabemos que se incorporó uno adicional que tiene que ver con el tema del riesgo. Vamos a ver un capítulo completo de cómo se debe gestionar un programa de auditoría, después vamos a ver cómo se realizan las auditorías, y por último, un tema que es tremendamente importante, que son las competencias y cuál es la evaluación que se tiene que hacer de las competencias de los auditores, ¿ya? Esta norma incluye un capítulo completo que se relaciona con este tema. Por último, la norma tiene un anexo que, tal como yo lo coloqué ahí muy grande, dice que es de carácter informativo solamente, ¿ya? Donde aparecen varios elementos que son bastante importantes y que tienen que ver con muchos aspectos relacionados con la auditoría y cómo yo la debo efectuar, ¿ya? Bueno, habla de aplicación de los métodos de auditoría, el enfoque a procesos para la auditoría,
aquí hay un tema que es tremendamente importante, que es el juicio profesional. Una de las características importantes de los auditores es su buen juicio, resultados del desempeño respecto de la auditoría, la verificación de la información, y aquí en el A6, lo que aparece acá es un tema que es lo que yo les decía, el tema del muestreo, ¿ya? Cuando uno audita, ya dijimos que estamos contra el tiempo, nosotros tenemos un tiempo restringido para hacer todo nuestro proceso. Evidentemente no podemos revisar todo y tenemos que entrar a hacer muestreos. ¿Cómo los hago? Para eso yo les voy a dar esta herramienta, ¿no es cierto?, que es esa norma, que es la norma NSH 44, donde establece los tamaños de muestra representativos en función de tamaños del lote. Los lotes pueden ser, como yo les decía, productos, como también pueden ser registros, ¿ya? Por favor, me esperan solo un segundo, un segundo. Perdón, aquí estoy de vuelta. Ya, bueno, entonces, en este tema, en esto que yo les hablaba del muestreo, obviamente ahí vamos a trabajar con esta norma, donde ustedes van a poder tener una herramienta adicional de cómo definir la cantidad de unidades, registros, formularios que van a poder revisar. ¿Ya? Cuando yo les comentaba, ustedes se van a enfrentar a una auditoría. El auditado siempre va a buscar la forma de defenderse y de decir que está haciendo bien las cosas. Muchas veces se cuestiona al auditor porque se les pregunta, bueno, ¿por qué usted me dice que los registros están incompletos? ¿Cuántos revisó? Bueno, entonces, cuando a uno le hacen esa pregunta, uno va a decir exactamente cuánto, pero va a decir porque son representativos del total, ¿ya? Por eso vamos a trabajar con esta norma que me permite sacar muestras que son representativas. ¿Ustedes en sus cursos tuvieron un ramo de estadística? ¿Les hicieron estadística? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, ¿y le enseñaron a determinar tamaños de muestra en función de tamaño lote? El profe de metrología nos enseñó a ocupar un poco. Ya, la norma 44. Exacto. Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a usar varios ejemplos prácticos y van a ver que la podemos usar tanto para productos físicos, digamos, como también para el tema de los registros y cómo la podemos aplicar en estos procesos de las auditorías, ¿ya? Entonces, entrando en la materia ya de la norma, vamos a partir con la norma, pero espérenme un segundo que esto está ahí. Perfecto. Lo primero, ¿no es cierto?, que menciona la norma, que ya obviamente han habido varias versiones. Yo ya les he comentado que existe como una política internacional que dice que si una norma no se actualiza más o menos cada 5 años es porque no se está usando, ¿ya? Por eso todas estas normas de sistemas de gestión, la verdad es que ustedes si le revisan las fechas de actualización, se van a dar cuenta que más o menos están dentro de esos periodos, o sea, cada 5 años está apareciendo una versión actualizada, ¿ya? Entonces, bueno, una de las cosas aquí que es importante es que hoy día todas las normas de sistemas de gestión, me refiero a calidad, salud, seguridad, medio ambiente, seguridad de la información, el tema alimenticio, todas tienen una estructura común, es decir, tienen un índice común y los temas son comunes. Obviamente, el contenido y el énfasis en ciertas materias difiere, pero lo bueno es que como estructura son todas iguales y los términos que hoy día nosotros hemos visto que se repiten en todas las normas y también son idénticos, ¿ya? Cuando yo les mencionaba este tema de la terminología y lo importante que era tener un lenguaje técnico adecuado, es porque hay muchas palabras que nosotros ocupamos
en un lenguaje cotidiano y que no necesariamente desde el punto de vista técnico es el más correcto. Entonces, por eso la importancia, y yo me di este tiempo, ¿no es cierto?, que a lo mejor para ustedes fue un poco hasta latero, pero que era importante porque necesitamos tener un lenguaje técnico adecuado. Piensen ustedes que el trabajo, el término de una auditoría es la emisión de un informe que tiene que contener en forma muy sintetizada todo lo que ustedes encontraron en una auditoría, pero usando el lenguaje técnico que corresponde, ¿ya? No podemos hablar de una observación para referirnos a una no conformidad, ¿no es cierto? No podemos decir que una observación, confundirla con una oportunidad de mejora. Entonces es importante que ocupemos el término correcto, ¿ya? Así que, bueno, la introducción general de la norma es esa. Un poco aquí la evolución de la norma, la primera partió en el año 2002. O sea, es una norma, para ser una norma de este tipo, es relativamente nueva, ¿ya? Pasó con una nueva versión en el año 2011 y luego terminamos con esta última, que es la del año 2018. Si ustedes se fijan, la primera versión que apareció, la del año 2002, se refería particularmente a auditoría de sistemas de gestión de calidad y ambiental, ¿ya? Ya la versión 2011 ya se amplió a cualquier tipo de sistema de gestión, y ya la del 2018 mantuvo ese criterio, ¿no es cierto?, que son para los sistemas de gestión, donde hoy día el gran cambio que incorpora la última versión es que incorpora el concepto este que hemos hablado del riesgo, ¿ya? Entonces, como yo les decía, el enfoque basado en el riesgo es uno de los primeros elementos, ¿no es cierto?, que se incorporan en esta última versión de la norma, la del 2018. Ahí se mejora todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se hace el programa de auditoría, haciendo también este énfasis que estamos hablando en el tema de los riesgos. Las normas anteriores tenían un anexo donde decían algunos requisitos para auditar sistemas de gestión en particular. O sea, cómo auditar un sistema de gestión de la calidad o de medio ambiente, eso estaba en las normas anteriores y esto hoy día ya se eliminó, ¿ya? Porque obviamente hoy día las normas de sistema de gestión son muchas, por lo tanto ese anexo hoy día sería extremadamente grande, ¿ya? Así que por eso hoy día ya se eliminó. Algunos otros cambios, ¿no es cierto? El tema de la planificación, cómo vamos a planificar la auditoría, las competencias de los auditores, estos requisitos genéricos que tienen que cumplir los auditores para llevar a cabo una auditoría, y el anexo este que estábamos viendo, anexo A que se incorpora en esta norma, entrega información importante respecto al contexto de la organización también, y hoy día que está tremendamente de moda, imagínense el tema de poder hacer auditorías virtuales. Hoy día, fíjense que hay una cosa bien especial. Hace cerca recién de un mes, salió formalmente que las auditorías todas se podían hacer en forma virtual. La materia partió en marzo y recién en el mes de junio, más o menos, la organización internacional dio el pase para que las auditorías todas se hagan en forma virtual. Hasta antes de eso no se estaban haciendo ningún tipo de auditoría. Hoy día se están haciendo evidentemente en forma virtual porque no existe otra forma, obviamente, de hacerlo. Y ahí, bueno, hay de todo. Hay organizaciones que hacen la auditoría virtual solamente a través de una reunión con cámara, eso sí, un poco para ver la cara de la otra persona. Hay otras que van más al extremo, que exigen que se ubiquen cámaras en distintos sectores de las empresas para poder ir viendo los sitios. Hay auditorías virtuales donde se entrevista a una o dos personas de la organización,
otras donde se están auditando se están entrevistando muchas personas, pero hoy día este concepto se ha incorporado y hoy día se está aplicando. Y yo creo que va a seguir por mucho tiempo. Yo creo que de aquí en adelante las auditorías van a ser semipresenciales. O sea, yo creo que las auditorías van a tener este cambio, dado este tema de la pandemia, pero yo creo que también se va a ver que se pueden hacer, y piensen ustedes que hasta hace poco, por ejemplo, nosotros, me refiero a nosotros como empresa, nos vinieron a auditar desde Portugal. Vino un auditor y viajó desde Portugal a auditar acá a Chile. ¿Ya? Yo creo que hoy día se va a buscar la forma en que ese auditor no viaje y se busque una persona local para que vea cosas puntuales. Y por otro lado, porque el costo que tiene traer un auditor del extranjero es altísimo, altísimo. Ustedes se imaginan, o yo ya no me acuerdo si les conté, pero ¿se imaginan cuánto uno le paga a una empresa por traer un auditor del extranjero? ¿Se imagina alguno de ustedes cuánto hay que pagar por un auditor? Digan cualquier número que se imaginen, lo que sea. Alguien que diga algún número. ¿Alguno se imagina? 10 millones de pesos. Pero por día no, pues por día ya sería como mucho. Ya yo me dedico a hacer auditor. No, por día ¿Por me día? refiero así como por auditoría hecha. Sí, claro. Pero por día, ¿cuánto ustedes creen que cuesta un auditor? ¿Cuánto vale un día de un auditor? Como 1 millón más o menos de dólares. 1 millón de pesos, fíjense. Imagínense una auditoría que demore 10 días, en lo que dicen ahí, vale 10 millones de pesos el traer un auditor del extranjero. Más pasaje, más hotel, y hay auditores que hacen la auditoría, pero ponen condiciones para hacerla. O sea, por ejemplo, ellos no se quedan en hoteles que sean de menos de 5 estrellas, tienen que viajar en primera clase, y ahí vamos sumando, entonces las auditorías son muy, muy caras, muy caras. O sea, sale. Ahora, no se hagan ilusiones, porque el auditor no gana 1 millón de pesos al día, pero en general, fíjense que los auditores ganan buena plata. Los auditores ya que con más experimentados, hoy día son bastante bien pagados, y más los que tienen competencia en ciertas materias y que se especializan en ciertas materias. Fíjense que es un buen campo laboral el ser auditor. Así que si después que terminemos este curso, ustedes ahí se entusiasman, fíjense que es una buena oportunidad, y ahí existen varias alternativas. Pues hay auditores que trabajan en forma permanente con alguna empresa, y otros que lo hacen como part-time, y que son contratados por cada auditoría. Así que es una buena opción laboral, por si alguno, después que terminemos este curso, se queda como interesado en trabajar como auditor de sistemas de gestión, ¿ya? Miren, y además la gracia que tiene esto, que uno conoce muchísimo, porque tiene la posibilidad de conocer distintos tipos de organizaciones, uno conoce muchísima gente. La verdad es que uno piensa que uno sabe, y cuando empieza a conocer distintas empresas se da cuenta que uno nunca termina de aprender, así que es un trabajo que yo les digo es súper interesante, y es muy enriquecedor profesionalmente. Así que por ahí, si alguno después se decide a trabajar en este ámbito, la verdad es que es un buen campo de acción, ¿ya? Respecto de la norma misma que estamos hablando, y que ya estamos viendo estrictamente lo que es la norma y qué me establece, qué es lo que me habla la introducción de la norma, que yo necesito una información de entrada para planificar, obviamente, esta auditoría. Luego voy a tener mi resultado, y voy a necesitar identificar todo lo que son las necesidades y las actividades relativas a la mejora dentro de la organización,
¿ya? Aquí estamos hablando solamente de la introducción, o sea, hacia dónde va esa norma, ¿ya? Ahora, ¿qué me señala también la norma? Que obviamente una auditoría se puede hacer en relación a distintos criterios de auditoría, ¿ya? Se puede hacer en forma separada, puede hacer en forma combinada, pero sí, obviamente tiene que tener y se tiene que limitar a ciertas cosas, que por ejemplo, a todos los requisitos que están definidos en uno o más normas de sistemas de gestión, a las políticas y a los requisitos que están especificados por las partes interesadas. Recuerden un tema que nunca tienen que olvidar, que son los requisitos legales y reglamentarios. O sea, yo voy a auditar una norma de gestión del medio ambiente, no puedo dejar de lado todo lo que son los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir esa organización, ¿ya? Bueno, perdón, yo me estaba adelantando, pero ahí está, los requisitos legales y reglamentarios. Recuerden que si les toca, ¿no es cierto?, auditar un tipo de empresa donde los requisitos legales y reglamentarios, y a lo mejor la materia es un poco compleja, ustedes pueden contratar y llevar un especialista, un experto en la materia, ¿ya? Estos requisitos legales y reglamentarios los va a acompañar siempre, ¿ya? Cuando a ustedes les dicen que tienen que auditar un cierto sistema de gestión, aparte de saber cuál es el alcance que se va a auditar, aparte de conocer cuál es la norma, si es calidad, si es seguridad, si es un sistema integrado, tenemos que saber cuáles son los requisitos legales y reglamentarios que tiene que cumplir la organización. Sí o sí. Ahora, recuerden que estos requisitos legales y reglamentarios y lo que está en la norma es lo mínimo. Si una empresa quiere cumplir con otro requisito, lo puede hacer. Ahora, si la empresa, porque quiere, está cumpliendo con otros requisitos adicionales, requisitos distintos, porque se los quiso imponer en forma voluntaria y no los está cumpliendo, igual es una no conformidad, ¿ya? Si, por ejemplo, el requisito reglamentario indica que el contenido de plomo en el agua no puede ser más allá de cualquier cosa, un 3%, y la empresa dice, ok, pero nosotros mejor vamos a poner un 1%, nosotros vamos a auditar y vemos que está en 1,5, igual es una no conformidad. Ahora, no es una no conformidad respecto del requisito legal y reglamentario, sino que es una no conformidad respecto de sus propios requisitos. ¿Les queda claro esa diferencia, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, ¿les va quedando claro? ¿Les gusta un poco este tema o no? ¿O lo encuentran muy aburrido? ¿Qué les parece el tema de las auditorías? ¿Lo ven como una opción? Interesante, sí, yo sí. ¿Sí? Yo lo- Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, porque es una buena opción hoy día de trabajo. Así que, además que hoy día, si entran a trabajar a una empresa o crean su propia empresa, en algún momento van a llegar al punto de necesitar hacer este tipo de auditoría, ¿ya? Así que eh, es algo que obviamente que siempre les va a servir, ¿ya? Así que es importante aquí que lo conozcan. Bueno, entonces, hablamos de los requisitos legales y reglamentarios. También en la introducción se habla que uno puede auditar uno o más procesos de un sistema definido por una organización, ¿ya? En esta norma también se establecen esto que se llama, ¿no es cierto?, los planes de los sistemas relacionados con esto que es la provisión de la salida específica de un sistema de gestión. Por ejemplo, todo lo que son los planes de calidad, el plan de proyecto. Fíjense que esta norma, ustedes cuando ya entren al mundo laboral se van a dar cuenta que hay muchas organizaciones que les exigen planes de calidad. Y los planes de calidad yo los voy a poder estructurar y auditar también considerando esta norma. Por ejemplo, hay muchas mineras que dicen, ok, si
ustedes quieren ser proveedores nuestros de la minería, necesito que ustedes nos hagan llegar el plan de calidad, ¿ya? Y vamos a ver que con esta norma también lo vamos a poder trabajar. Después tenemos acá, yo no sé por qué esta cosa se me pone un poco lenta para pasar las láminas, pero con un poco de paciencia lo vamos a avanzar. Esperemos un segundo. Ahí está, perfecto. ¿Cuáles son los beneficios o las utilidades que tiene esta norma? Que me sirve para cualquier tamaño y tipo de organización. Eso quiere decir empresas productivas, empresas de servicio. Ustedes, yo no me acuerdo si yo les comenté, pero por ejemplo, hoy día hay cementerios que están certificados, que tienen sistemas de gestión. Existe incluso, que para mí el caso como más extraño que he escuchado de un sistema de gestión que tiene una empresa llamada Está Certificado, que era un convento en Argentina, que se certificó en base a un sistema de gestión de calidad, ¿ya? Así que bueno, me sirve para cualquier tipo de organización y para cualquier tamaño de organización, ¿ya? Puede ser una organización de 10 personas como para una organización de 10.000 personas, ¿ya? Me sirve también para la auditoría con distintos tipos de alcance, que era yo lo que les comentaba, ¿no es cierto? Me sirve para cualquier tipo de alcance y también es independiente, ¿no es cierto?, de lo complejo o de lo fácil o menos complejo que sea el sistema de gestión que yo voy a auditar. Acá está algo que ya habíamos visto en las definiciones, ¿no es cierto? La norma me habla que existen, hay 3 tipos de auditoría, que está la de primera, segunda y tercera parte. ¿Ya? La auditoría de primera parte siempre va a ser la auditoría interna, y ahí el elemento esencial, que ya lo dijo Johan en su momento, es que yo no puedo auditar mi propio trabajo. Es decir, si yo soy el jefe de producción, yo no voy a auditar producción, ¿ya? La idea dentro de una organización es que se hagan auditorías cruzadas. Que lo que se usa muchas veces es que si dentro de la organización, o mi organización es muy pequeñita, y no puedo hacer estas auditorías cruzadas porque en las organizaciones pequeñas muchas veces se da que el jefe de producción, también el jefe de bodega y también el jefe de despacho, bueno, cuando yo no puedo hacer estas auditorías cruzadas y no tengo personal con las competencias para hacerlo, lo que yo puedo hacer es contratar un auditor externo, pero igual va a ser una auditoría interna, ¿ya? Bueno, viene después la auditoría de segunda parte, que es cuando un proveedor, ¿no es cierto?, un proveedor quiere saber, ¿no es cierto?, cómo funciona mi sistema. Ahí el ejemplo más típico, ¿no es cierto?, la minera, una minera, ¿no es cierto?, me quiere comprar algunos suministros y vienen ellos mismos a auditarme, ¿ya? Y esa sería una auditoría de segunda parte. Ahí hay un error que se los voy a corregir porque está repetido externa, externa. Y por último, la auditoría de tercera parte, ¿no es cierto?, que es la auditoría que hace una empresa o personas que son independientes a la organización. Normalmente estas auditorías de tercera parte conducen a una certificación o alguna acreditación, según sea el caso. Y también en algunos casos pueden ser auditorías de tipo legal o reglamentario, ¿ya? ¿Queda claro entonces en los 3 tipos de auditoría? ¿Sí? ¿Sí, están ahí todavía? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Avísenme que están porque yo de repente me siento tan sola, no saben lo sola que me siento hablando. Profe, una Dígame. consulta, ¿me puede repetir alguna auditoría? La de segunda y la de tercera parte. Ya, la auditoría de segunda parte es cuando la pide normalmente un proveedor o un proveedor. Por ejemplo, por eso yo coloco el caso más concreto de una empresa minera.
Por ejemplo, yo proveo insumos para una minera y la minera dice, ok, yo te voy a comprar, pero yo necesito irte a visitar. Y ahí puede venir personal de esa propia empresa o que esa minera contrate a alguien para que me vaya a auditar. En el fondo, para ver si efectivamente yo puedo hacer el suministro que ellos necesitan. Y esa es la de segunda parte. Y por eso normalmente se habla de la auditoría de un proveedor. O sea, yo le voy a vender a alguien y ese alguien quiere saber si efectivamente yo soy lo que estoy diciendo y que tengo todo lo que yo declaro. ¿Sí? Y la de tercera parte es ya la que hace una empresa externa, absolutamente externa. Y normalmente cuando yo contrato una empresa externa para que me audite, el objetivo final, cuando yo contrato una auditoría externa, es poder llegar a tener un certificado. O sea, que esta empresa sea una empresa que pueda emitir un certificado que declare que yo tengo un sistema de gestión de calidad que cumple con la norma 9001, por ejemplo. ¿Ya? Y esa es la auditoría de tercera parte. Ahora, la auditoría de primera parte y la de segunda parte es algo interno. La auditoría de tercera parte normalmente se ocupa para fines de difusión, para fines comerciales, para fines de contarle a la comunidad y a todas las partes interesadas, mira, yo tengo un sistema de gestión y hay una empresa independiente que declara que efectivamente sí lo tengo y además ese sistema cumple. ¿Cumple con qué? Con la norma que se está trabajando, ¿no es cierto? Si fuera la 9001, bueno, con esa norma, y además con los aspectos legales y reglamentarios que me aplican a mi tipo de industria. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Mire, de todas maneras acá, yo igual coloqué en el tema, por ejemplo, de la auditoría de primera parte, ¿no es cierto? La auditoría de primera parte se hace a la propia organización y es una auditoría interna, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta auditoría de primera parte o de esta auditoría interna? Es determinar si mi sistema de gestión cumple con los requisitos, si se mantiene y obviamente si se está cumpliendo. Todas las normas de sistemas de gestión incluyen que yo como empresa debo tener un proceso de auditorías internas. O sea, yo como empresa tengo que auditarme con una cierta frecuencia, ¿ya? En general, las auditorías internas se hacen una vez al año, cada 6 meses puede ser, y la frecuencia depende un poco de la cantidad de hallazgos o de no conformidades que yo vaya detectando. Si en general el sistema está funcionando bastante bien y la gente lo entiende y está comprometida, basta muchas veces con que yo audite mi sistema una vez al año. Hay otras organizaciones que hacen auditorías trimestrales, semestrales, anuales, ¿ya? Pero es interna, ¿ya? Después, la auditoría de segunda parte son de los clientes, ¿ya? Y es obviamente una auditoría externa, pero es de cliente, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, es un cliente que me visita y verifica si yo tengo todo lo que yo le conté que tenía y si efectivamente yo soy capaz de hacer lo que el cliente me quiere comprar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta auditoría de segunda parte? Es verificar, ¿no es cierto?, y evaluar que realmente yo puedo cumplir con los requisitos de este cliente, verificar también si yo puedo cumplir con todas las disposiciones contractuales que yo tengo con este cliente. Esta auditoría de segunda parte también me sirve para poder evaluar a los proveedores. O sea, yo como cliente, por ejemplo, yo no sé, necesito comprar perno y tengo 10 proveedores. Bueno, yo los puedo ir a visitar a los 10 y seleccionar y quedarme con el proveedor que mejor satisface mis requisitos, ¿ya? Bueno, y siempre una auditoría, ¿no es cierto?, me permite mantener una relación con mi proveedor-cliente, ¿no es cierto?, que va a ser, tal como sale ahí, mutuamente beneficiosa porque voy a poder estar ahí, ver lo que está haciendo,
cómo lo está haciendo, ¿no es cierto? Y poder indicar si es que hubiese alguna desviación, cuál es esa desviación, bueno, y trabajar en eso. Y por último, la de tercera parte es una auditoría externa, que normalmente, como les digo, conduce a una certificación, por lo tanto lo hacen empresas certificadoras. ¿Se acuerdan que yo les mandé ahí esas tareas que las necesito para el lunes, para que las revisemos el próximo jueves? Ya, lo que no me las mandaron, por eso hoy día no las pudimos revisar. ¿Se acuerdan que yo les mandé por mail? Todos las recibieron, ¿no es cierto? El mail, con ese par de tareas que había que hacer. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, profe. Sí. Ya, entonces me lo mandan para el lunes como máximo, ya para que lo podamos revisar la próxima semana. Hay varios que no me lo mandaron. Yo se lo mandé a la profe. Ya, Profe, la tarea 2 y 3, ¿verdad? sí, justamente. Miren, esa tarea, como yo les digo, nos va a servir para ahí ir viendo el tema de las notas, tener una nota adicional y que nos sirva también para mejorar por si tienen ahí alguna caída en alguna de sus notas, ¿ya? Les vuelvo a reiterar que se lo voy a mandar por mail todo esto, pero igual les recuerdo, el 20 de agosto y el 10 de septiembre van a ser las dos pruebas, que las vamos a hacer durante la clase, y van a ser, como ya les dije, con alternativas, pero la selección de la alternativa es lo que yo necesito que me la justifique. ¿Ya? Entonces, la auditoría de tercera parte normalmente lo hace una empresa certificadora, y el objetivo normalmente de las empresas es terminar el proceso con un certificado, como el que yo ya les mostré como ejemplo, ¿no es cierto? Ese que había de Burovirita. Y ese certificado a las empresas les sirve para demostrar que tienen un sistema de gestión, que ese sistema cumple con la norma y además con los requisitos legales y reglamentarios, y además que eso lo declara una empresa que es totalmente independiente. Es una tercera parte independiente, ¿ya? Entonces, los tipos de auditoría son 3. Primera, segunda y tercera parte. No hay más, ¿ya? Esos son los tipos de auditoría, ¿ya? Ahora, ¿a quiénes les sirve esta norma? ¿Cuáles son los usuarios, como dice ahí, potenciales de esta norma? Obviamente, los auditores, ¿ya? ¿A quién le va a servir mucho esta norma de cómo hacer una auditoría? Efectivamente, a los auditores. Pero también para quienes les sirven, para las empresas que quieren implementar un sistema de gestión, y a las empresas que necesitan hacer auditorías de su sistema, porque se los piden, porque existe un tema reglamentario, y también, como yo les digo, porque todas las normas de sistemas de gestión hoy día me obligan a que yo realice auditorías internas. La mejor forma de hacer una auditoría interna es tomar como referencia las directrices que aparecen en la norma. Chicos, ¿me esperan solo un segundo, por favor? ¿Aló? Hola, aquí estoy de vuelta, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son mis usuarios respecto de las normas? Básicamente eso, los auditores, quienes quieren implementar los sistemas, y obviamente quienes requieren hacer auditorías de los sistemas en forma interna porque alguien lo pide o porque es un requisito legal o reglamentario, ¿ya? Esos son los usuarios potenciales de esta norma, ¿ya? Otra cosa, ¿para qué me va a servir también esta norma? Obviamente para formar a los auditores, ¿ya? Como yo les decía inicialmente, sería un caos que cada organización, cada persona, cada empresa, cada equipo hiciera las auditorías siguiendo sus propios procedimientos. O sea, era necesario estandarizar
cómo hacerlas y cómo llevarlas a cabo, ¿no es cierto? Por lo tanto, y obviamente por eso, ¿no es cierto?, apareció esta norma. Ahora, aquí me establece el paso a paso, pero evidentemente esta no es una norma que es un debe, sino que es una orientación. Por lo tanto, hay ciertos pasos que yo a lo mejor los puedo invertir, puedo hacer uno primero, otro después. También existe una cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, en cuanto al contenido de los documentos, yo los puedo ir adecuando, pero la idea es que las auditorías se conduzcan de una forma equivalente, de modo que el día de mañana, ¿no es cierto?, los que se quieran dedicar a hacer auditoría y se los mandan a hacer una auditoría, no sé, a Italia, ustedes lleguen allá y se encuentren con que los italianos conducen la auditoría de la misma forma que ustedes les enseñaron acá en Chile, y no se encuentran con ninguna sorpresa. Tal vez por ahí puede que haya cambios, no sé, en el tipo de registro, en algunas cosas, pero normalmente va a ser lo mínimo. Cómo se va a hacer la auditoría debiera ser exactamente igual si ustedes la hacen, como yo les decía, acá, en Turquía, en China, bueno, donde sea. Hoy día recuerden que por el tema de la globalización y además por bueno, antes de la pandemia, pero si después ya volvemos a la realidad, hoy día viajar por el mundo, la verdad es que es muy fácil. Yo conozco gente que va y vuelve a China, o sea, está una semana en China, 2 semanas en Chile, después vuelve a China, y es como quien viajara de Viña a Santiago, o sea, sumamente normal. Entonces, el día de mañana, si ustedes se dedican al tema de las auditorías, les puede pasar que, y yo conozco mucha gente que es así, o sea, hoy día está en Chile, mañana está en Brasil, de Brasil se pasa a Argentina, de Argentina se va a Colombia, de Colombia se va a México, después está 2 semanas en Chile, después vuelve a viajar y así se llevan. Y el proceso de auditoría es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque consideran esta misma norma, ¿ya? Ahora, perdona, el énfasis, obviamente, y la orientación de esta norma, puede haber algunas diferencias dependiendo del tamaño de la organización y también de la madurez que tenga el sistema de gestión. Porque ustedes después, en la medida que vamos avanzando, se van a dar cuenta que no es lo mismo auditar a una empresa que lleva 20 años con un sistema de gestión con una empresa que lleva 1 año con un sistema de gestión. Tampoco es lo mismo auditar una empresa que tiene 500.000 trabajadores con una empresa que tiene 20. Obviamente hay diferencias. ¿Cuáles son dentro de todas las diferencias importantes? Es que las empresas, mientras más pequeñas son, una persona realiza distintas funciones. Entonces, en esos casos, obviamente auditar es distinto a una empresa muy grande, donde cada función es realizada por personas distintas y obviamente existen muchísimos procesos, muchísimos más que en una empresa más pequeña. También, y no es menor, que tenemos que considerar el tipo de empresa que yo voy a auditar. No es lo mismo ir a auditar una empresa eléctrica, quiero auditar una fábrica, por ejemplo, que hace muebles de madera. ¿Ya? El grado de conocimiento que yo tengo que tener de la materia, los aspectos legales y reglamentarios claramente son distintos en ambas empresas. Y claramente van a haber muchísimos más requisitos para una empresa de distribución eléctrica que para una empresa que hace muebles de madera, ¿ya? Entonces, también es importante que yo me tengo que ir adecuando a cada tipo de organización que yo voy a auditar. Lo que ustedes no pueden nunca dejar de olvidar es el tema de la lectura y de la investigación, ¿ya? Cuando ustedes le dicen, mira, usted tiene que auditar una empresa distribuidora, una distribuidora eléctrica, bueno, tengo que, ¿no es cierto?, buscar cuáles son los aspectos legales y reglamentarios que tiene que cumplir esa empresa, me tengo que leer las normas, ustedes no pueden, pero nunca en la vida pueden hacer, si se dedican al tema de auditoría, ir a auditar un sistema de gestión sin haber leído la norma. Ya, eso es esencial. Por más que se hayan hecho todos los cursos que se pueden haber hecho, lo principal es que ustedes tienen que haber leído la norma, haber entendido la norma, saber dónde está cada cosa, no aprendérsela de memoria nunca, pero sí entenderla, comprenderla, saber qué es lo que busca la norma, cuál es el fin que tiene la norma, y no irse a la letra directa
y decir este punto tiene que estar, no, sino que entender por qué es la exigencia. Lo que buscan todas estas normas es que las empresas tengan su sistema, que los sistemas significa que la empresa está haciendo las cosas en forma correcta, que está cumpliendo con los aspectos legales y reglamentarios, que si el día de mañana, ¿no es cierto?, una persona se ausenta, esa empresa puede seguir funcionando, que no van a haber grandes problemas. Estas normas no dicen que las personas no sean importantes, al contrario, lo único que pretenden es que si alguien falta, las empresas no paren, como pasa normalmente acá en Chile, que yo ya se los he comentado, ¿cierto? Las empresas, en caso de ausencia de una persona, dicen, bueno, no podemos hacer nada porque esa persona sabe o tiene guardado o es solo el que maneja cierta información. Eso en un sistema de gestión no puede pasar. No puede pasar, ¿ya? Pero fundamental que ustedes se acostumbren a la lectura. Yo sé que es algo que como que no está tan internalizado en las últimas generaciones, pero acostúmbrense a hacerlo porque de esa forma van a ser mejores profesionales, ¿ya? La única forma que yo tengo de discutir con un gerente general una no conformidad es porque yo tengo la claridad de la norma. Y la claridad de la norma la tengo porque yo la leí. Si alguien viene y me la cuenta, me la puede haber contado mal. O sea, el día de mañana, si ustedes se dedican a ser auditores de sistemas de gestión, esta norma que hoy día estamos viendo, se la tienen que leer de principio a fin, página por página, ¿ya? No es suficiente lo que yo les puedo haber enseñado, es importante que ustedes la lean, la conozcan, sepan dónde está cada cosa, porque de esa forma van a poder conducir de mejor forma una auditoría, ¿ya? ¿Vamos bien? ¿Va quedando claro? ¿Vamos bien? ¿Están todos ahí conectados? Sí, profe. Sí, ¿vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? ¿Le va quedando alguna duda o vamos bien? ¿Sí? No, profe, todo claro. ¿Vamos todo claro? Qué bueno. Qué bueno, me alegro. Ya, sigamos entonces. También lo que yo les hablaba, ¿no es cierto?, que con esta norma yo puedo hacer esta auditorías combinadas, ¿no es cierto? Y también estamos hablando de estos sistemas integrados, que en el curso que viene, ¿no es cierto?, en Gestión de Calidad 4, es un tema que nosotros vemos, que es la integración de los sistemas de gestión, ¿ya? Que también es un tema que esta norma me permite en realidad hacer una auditoría de cualquier sistema de gestión, sea de una norma, de dos o de lo que sea, ¿ya? La norma que también es importante, que nos da toda una orientación sobre cómo gestionar un programa de auditoría, cómo planificar, cómo hacer la auditoría, ¿no es cierto? Y también, vuelvo a insistir ahí, las competencias que tienen que tener los auditores de los sistemas de gestión, ¿ya? Eso es un tema que es muy, muy importante, ¿ya? Sigamos entonces. Partamos con lo que es el objeto y el campo de aplicación que tiene esta norma 19.011, ¿ya? Esta norma, tal como dice ahí, me da una orientación sobre qué. Auditorías de sistemas de gestión, cuáles son los principios de las auditorías que lo vamos a ver y cómo gestiono un programa de auditoría, ¿ya? También me da la orientación de cómo hacer esta auditoría y cómo evaluar las competencias de las personas que participan en los procesos de las auditorías. Esta evaluación de las competencias de los auditores es algo que yo tengo que estar haciendo permanentemente, ¿ya? Ahora, todo lo que nosotros estamos mencionando, ¿no es cierto?, en este campo de aplicación, se refiere tanto a las personas que son las responsables de gestionar los programas de auditoría, como también a los auditores y a los equipos auditores, ¿ya? La evaluación de las competencias de los auditores, ustedes van a ver después, que es algo tremendamente importante, ¿ya? Tenemos que ver que se mantienen actualizados en sus conocimientos y que también sus características personales
también no se han visto influenciadas por situaciones incluso personales que pueden afectar un desempeño adecuado de auditoría, ¿ya? Yo les comentaba por ahí que a mí me tocó participar en muchas auditorías y uno como auditor se enfrenta a situaciones complejas. Yo ya no me acuerdo si les comenté, pero una auditoría que yo tuve que hacer en el norte, yo fui con un colega, íbamos los dos, yo era el auditor jefe y la dueña de la empresa le entregó la responsabilidad a una persona que trabajaba con ella de estar presente en la auditoría y el objetivo de la dueña de la empresa era tener el certificado. Pero desgraciadamente a la empresa le fue muy mal. Entonces cuando llegamos a la reunión final, a la reunión de cierre, yo empecé con la lectura del informe, obviamente tuve que decir que la empresa tenía muchos problemas, que todavía le faltaba mucho para poder tener un sistema de gestión que fuera certificable, y la persona que yo tenía enfrente, que es la que tiene que firmar el informe, porque recuerden que la auditoría termina con un informe que es aprobado por el auditor y el auditado, y resulta que esa persona le dio un ataque de llanto, no me quería firmar el informe y se encerró en el baño. Yo con un pasaje de vuelta que tenía que volver a Santiago, y la persona yo la tenía encerrada en el baño. Entonces, dentro de las características personales, uno tiene que ser capaz de adaptarse a esas situaciones, porque pasan. Así como también pasa que hay gerentes que se enojan y a uno lo echan de la empresa porque le dicen que por qué le encuentran problemas. Entonces, por eso uno tiene que tener ciertas características personales que a uno le permitan adaptarse a situaciones que pasan de verdad en las auditorías. Incluso es tanto que por ahí puede pasar que le ofrezcan hasta plata para que no dejen algunas cosas en los informes, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener ciertas características personales para ser capaz de adecuarse a todas esas situaciones. Y claro, si a mí me dicen, mire, le doy, no sé, tanta plata para que borre esas no conformidades, uno no se puede ofuscar ni gritar, sino que en forma muy adecuada, mantenerse en su calidad profesional y indicar a la persona, ¿no es cierto?, que eso es inadecuado, sin ¿no es cierto?, alterarse. Entonces, claramente uno tiene que tener esa capacidad de adaptarse a las distintas situaciones que efectivamente a uno le pueden pasar, ¿no es cierto? Porque piensen ustedes que ustedes van a llegar a una empresa que nunca han visto, que nunca han conocido, que no conocen a la empresa, a las personas que tienen al frente, así que hay ciertas características personales que son tremendamente importantes y que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿ya? Chicos, yo creo que por hoy día, chicos, chicas, estamos ok con la materia. Yo no sé si estamos bien, les ha ido quedando claro lo que estamos viendo. Si tienen alguna duda, lo que les pido, por favor, es que me manden máximo el lunes esa tarea para que las podamos conversar la próxima clase. Las dos pruebas se las voy a mandar por mail para que lo dejen ahí en su calendario, el 20 de agosto y el 10 de septiembre. Cualquier duda que tengan, ustedes me mandan un mail. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, y si no, damos por finalizada la clase de hoy. No sé si tienen algún comentario, algún otro tema. Profe, ¿esta clase la va a subir hoy día? Mira, la estoy grabando perfecto. Ayer traté de subir la clase a YouTube, me costó un poco, pero espero hoy día poderlo solucionar porque efectivamente se me están grabando perfecto y ayer la escuché, tuve la clase anterior y quedó grabada perfecto, pero mi traba fue con YouTube. Pero espero hoy día ya dejarlo solucionado, así que sí, hoy día dejamos la clase y espero hoy día en la tarde ya que esté arriba. Yo les tengo que mandar solamente el URL, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan acceder, ¿ya? Así Ya, que profe, gracias. sí, ¿ya? Entonces, nos vemos el próximo jueves
que tengan una excelente semana, síganse cuidando. Cualquier cosa, ustedes me avisan, me mandan mail, lo que necesiten, y la tarea, por favor, las 2 tareas, por favor, me las mandan, ¿ya? Así que tengan una buena semana y nos vemos el próximo jueves. Bueno, profe, igualmente usted. Que Chao, estén muy cuídense. bien, profe. cuídense. Profe. Chao. Profe. Chao, Chao. profe.